Bueno, ya saben, pasear y bueno, vean cine también, que ya han visto que las imágenes son de películas. Siempre desde aquí, desde Hola Andalucía, animándoles a que vayan a las salas de cine y si no, pues que vean cine también en casa. Del paseo del cine nos vamos a ir al medio ambiente. Hoy tenemos con nosotros a Juan Villanueva, editor de The Green Bee, que viene cargadito de temas de actualidad relativos al medio ambiente. Como siempre, ¿qué tal, Juan? Bienvenido. Hola, Sole, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hoy veo que tienes mucha tela que cortar, porque hay en los titulares de la actualidad noticias de profundo calado. Sí. Por ejemplo, Doñana, la sequía, el agua, los regadíos. Ahí... Doñana, obviamente, que está en todos los medios. Y de hecho lo quería traer para aclarar algunos puntos, porque al final todo lo que está con Doñana, la sequía, los riegos, tiene que ver con todo, menos con Doñana. Exacto. Y es que para ser legales o para tener la ley en la mano, todo lo que tiene que ver con el Parque Nacional de Doñana, con los acuíferos, no depende de la Junta, depende de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, de Miteco, del Estado. Entonces, ahí la Junta no tiene ninguna competencia. Y está escuchando, viendo titulares, escuchando noticias que dicen que la Junta de Andalucía va a legalizar regadíos de los acuíferos. Sí. Y eso no es tan así, hay que aclarar algunos puntos. Hay que aclarar que la Junta no puede hacer eso simplemente porque no son sus competencias. Lo que se ha hecho, o si lo que se ha tramitado, lo que va a tramitar por ley, es la planificación del suelo. Entonces, esos suelos que ahora mismo se están en una situación alegal, no son ni de regadío, ni forestales, simplemente están en una situación alegal que viene heredada del plan de 2014, que era el plan de la fresa, y los quiere establecer, clasificar como suelos de regadío, es decir, que tendrán opción, podrán solicitar riego de superficie cuando haya agua. Y ahí está el problema, que ahora mismo, literalmente, no hay agua. ¿Pero qué pasará en 4 o 5 años? Bueno, entonces, ¿quieres decirnos, Juan, que todo el revuelo que hay político, ¿no?, sobre, pues eso, legalizar o no esos terrenos de riego que son alegales, no es tanto el problema medioambientalmente hablando ahí, porque no se tienen las competencias, por lo menos la Junta de Andalucía, o sea que esto al final estamos viendo que una vez más lo llevan al plano político para rascar votos, ¿no? Como tantas otras cosas. Hay que recordar que todo esto no es un problema de ayer, que viene arrastrándose desde Dios sabe cuándo, cuando empezaron a instalarse allí todos los cultivos de fruta roja, esquilmar los acuíferos, el agua. Y el problema de todo esto es que no es un problema... No vamos a ver las consecuencias ni hoy ni mañana con la sequía de Doñana, sino en 4 o 5 años, cuando esos terrenos estén legalizados como riego y empiezan a pedir agua. Porque ¿de dónde van a solicitar ese agua? De las aguas superficiales, dicen. Y esas aguas superficiales vendrán de otras cuencas. De la cuenca del Odiel, Piedras y Tinto, que es la que está cerca. Y claro, ahora la cuenca hidrográfica del Guadalquivir tendrá que darles agua. Pero si ya han secado un acuífero, secarán el siguiente. Y así. Entonces, yo entiendo que allí hay familias, hay riegos, hay trabajo, y todo eso hay que cuidarlo, pero no a costa de la naturaleza, no a costa del agua. Hay que pero esto también habrá otra manera de verlo, que es no tenemos este problema solo por la sequía, o sea, porque no llueva, sino que lo que estamos haciendo quizás es un mal uso, ¿no?, del agua. Totalmente, de hecho ya lo hemos dicho varias veces, lo hemos hablado aquí en el plató, que no es tanto que llueve más o llueva menos, porque es cierto que está lloviendo menos, pero el mayor problema es el uso que tenemos. El ejemplo más claro que tenemos es el de aquí de Málaga, de la Viñuela, en el que toda la agricultura intensiva de aguacate, árbol tropical que tiene tanto consumo hidrológico, está esquilmando todos los ríos de la zona. ¿Te acuerdas que traje a un agricultor orgánico que decía que con buenas prácticas se podría consumir hasta 5 veces menos de agua? ¿Qué es lo que pasa? Que no se hacen buenas prácticas y es todo a un estilo de agricultura intensiva. Y al final el resultado es que estamos literalmente secando la tierra. Bueno, y vemos ahí las imágenes de la estación biológica de Doñana, que son preocupantes. Esto ya es un problema hoy, pero no parece que se vaya a arreglar a corto ni a medio plazo. O sea, que parece que incluso va a ir a peor. Va a ir a peor. Ahora dicen que han cambiado la época de la niña a la del niño, lo que va a traer, dicen algunos, que van a traer una temporada
más cálida, pero más húmeda, con más lluvias. Vamos a ver cómo afecta eso aquí a la cuenca del Mediterráneo, porque según todos los informes científicos, el CSIC, la Estación Biológica de Doñana, Sea BirdLife, dicen que la cuenca mediterránea está en un proceso de desertificación. Recuerdo que Pacheco, el consejero de Sostenibilidad de la Junta, decía que va a ser la legislatura del agua, porque iban a hacer inversiones de hasta 4.000 millones. Sí, de la falta de agua, además. Bueno, de la falta de agua. El caso es que entiendo que la realidad es la que es y no hay agua. Tenemos que hacer algo para intentar traerla de otro sitio, para hacerlo más eficiente y no consumir el agua que de verdad no tenemos. De todas maneras, con esto de la sequía, te quería enganchar con el siguiente tema, y es que desde la Universidad de Málaga, el académico Álvaro Cortés, del Departamento de Botánica, ha hecho un descubrimiento, un estudio muy prometedor, y es que el pinsapo, ¿Sí? El árbol pinsapo, que está reducido a un área muy concreta de Sierra de las Nieves, Grazalema y un poco en el norte de Marruecos, ha descubierto que no está tan en retroceso, en extinción, como creíamos. Que soporta mucho mejor la sequía de lo que pensábamos, lo cual es una noticia muy positiva. Oye, qué bueno, que además que viene de muy antiguo, ¿no? El pinsapo. Sí. El pinsapo que viene desde hace 65 millones de años. Claro, ¿qué es lo que le pasa al pinsapo? Que en aquella época, hace 65 millones de años, estamos en una época glacial, la época terciaria, hacía mucho más frío, entonces el pinsapo se adaptó a esas condiciones. ¿Sabes? Me hace gracia porque muchas veces hablo con gente, tengo a mi cuñado de siempre, que no es mi cuñado, pero le quiero mucho, y me dice tonterías como que el clima ha estado cambiando todo el tiempo. Y digo, sí, claro, ha estado cambiando todo el tiempo, pero es que en la Tierra llevamos 4.500 millones de años y el ser humano solo 300.000. Por eso esta gente que dice que el clima está cambiando todo el rato tiene que poner un poco en perspectiva temporal, porque nosotros no llevamos ni 300.000 años y el pinsapo, por ejemplo, ya lleva 65 millones de años. Un dinosaurio, ¿no? En forma de árbol, qué bueno. Claro. Entonces, toda esta zona de Sierra de las Nieves y Sierra de Grazalema, en parte consiguieron su protección, su área protegida por órganos internacionales por el valor del pinsapo, porque de verdad está reducido a no más de 400 hectáreas en todo el territorio. Y ya de paso lo digo, que ahora que está llegando la calor, esta Sierra de las Nieves es un lugar maravilloso para hacer excursiones. Sin duda, para ir a disfrutar de la montaña, de los árboles. Exacto, ahora me gustaría pedirle a los que vayan de excursión que lo hagan con respeto, con cuidado. Las basuras que se llevan se recogen, los caminos se siguen, no se sale de los caminos que ya están establecidos, porque todo eso lo único que hace es dañar el parque natural, la zona protegida. Además, el 22 de abril, el sábado que viene, o el domingo, es el Día de la Tierra, es decir, yo creo que es un día perfecto para irse de excursión, para hacer alguna actividad de la naturaleza o para salir de la ciudad, al fin y al cabo. El sábado 22 de abril, todo el mundo que siga el consejo de Juan y se vaya a la sierra, a la montaña, a ver los pinsapos, si tienen la suerte de estar en Málaga y tener la Sierra de las Nieves cerquita, pero a disfrutar del aire puro y de los recursos naturales que tenemos, pero con precaución y siempre con respeto. Y con respeto. Entonces, lo que te decía es que este bosque está mucho más vivo de lo que parece. Lo que descubrió Álvaro es que se creía que los pinsapos estaban en decadencia, pero han descubierto que no, y precisamente por la mortandad que tenían los árboles, que estaban muy densamente, con una alta densidad. Al ir muriendo los más mayores, dejaron espacio para crecer los nuevos. Y eso fue lo que me pareció a mí que era para remarcar que donde caen unos, nacen otros. Y al haber menos densidad, hay más recursos para todos los nuevos árboles que están creciendo. Todo esto es un estudio, quiero decir, no es definitivo, hay que tener cuidado, hay que pensar que, como decíamos, estamos en época de sequía, desertificación, las temperaturas suben. Pero oye, es una buena noticia. Totalmente. Oye, y entonces el pinsapo ahí queda como
bueno, orgullo andaluz también, orgullo malagueño, pero si te parece vamos a hablar de otra cosa que también puede ser motivo de orgullo en muchas ciudades, en Málaga también, como son los puertos. ¿O no? ¿Motivo de orgullo o no? También bueno, todavía en toda Andalucía no, en Málaga precisamente todavía no, pero vamos por buen camino, vamos por buen camino. Ahora están empezando los proyectos de ePort, ya han empezado con Endesa, han empezado en Sevilla, Puerto Interior, Cádiz, a empezar el proyecto de sostenibilidad de los puertos y tienen varios puntos que van a ir presentando. O sea, porque el puerto así, por definición, es un lugar donde se contamina no solo el agua, sino también acústicamente. Esto ya lo hemos hablado alguna vez, ¿verdad? Exacto, de los puertos. ¿Y qué más? O sea, no es... Claro, el puerto es un centro neurálgico de la ciudad, de toda ciudad. Está cerca del núcleo urbano, es un punto donde entran mercancías, sale gente, es un punto de almacenamiento de combustibles, energías. Aquí en Málaga tenemos el ejemplo del Muelle 1, que además es una atracción para el ciudadano. Sí. Entonces el puerto es un lugar neurálgico de la ciudad. Por eso, con este proyecto lo que quieren es electrificar el puerto, hacer los edificios más sostenibles, intentar atraer a empresas de I+D para desarrollar nuevas tecnologías, ya sea hidrógeno verde o gas licuado o todo este tipo de nuevas energías verdes y renovables. Y un punto que quería resaltar era lo de la electrificación, porque alguna vez hemos hablado, tú y yo, que el problema de los puertos es que cuando atracan siguen con los motores auxiliares, siguen contaminando, siguen haciendo ruido, siguen gastando energía. Y es que es tremendo, me parece tremendo que no hayamos hecho esto antes, ¿no? Que tengan que estar las horas que estén ahí atracados con los motores a pleno rendimiento. La gente de Endesa ponía el ejemplo de los coches eléctricos que van utilizando su energía y cuando aparcan pues, se enchufan. Pues los puertos, más o menos igual. Lo que van a hacer es poner como un gran enchufe. Una estación ahí de carga eléctrica. Exacto, una estación de carga, no me salía la palabra. Una estación de carga que coja la energía de la red eléctrica, la transforme y la enchufe a los puertos. Se dice que esa energía será limpia, será verde, será renovable. Vamos a ver hasta qué punto. Y luego, como decíamos, han empezado en Sevilla y en Málaga y en Cádiz. Y en el caso de Málaga decían que habían ya contratado a una empresa para hacer la redacción del proyecto. Y este proyecto tenía la fecha límite para salir en estas semanas. Entonces, a ver qué es lo que nos dicen. Porque yo pienso, siempre lo he pensado, ¿no? Que los cruceros, la cantidad de energía que necesitan esos grandes barcos es enorme. Y como bien dices... Muchísimo. Como bien dices, si están cerca de tierra, ¿por qué no se conectan a la red? También hay que tener en cuenta cuánta energía consumen, quién va a pagar eso, etcétera, etcétera. Pero eso ya son detalles. La clave, lo que nos interesa a los medioambientalistas es que se intente contaminar lo menos posible con el turismo, con los cruceros, con los aviones, con los aeropuertos. Bueno, y además que también tener un puerto eléctrico, más verde, más limpio, también ayuda a tener una imagen turística fuera de nuestras fronteras, pues más actual, más acorde a los tiempos y seguro que atrae pues ese turismo verde, ese turismo respetuoso que mucha gente va buscando. Espero que sí. Bien por eso también. Hemos tenido unos premios en Granada, de Málaga, nos vamos a Granada. De Málaga y Cádiz nos vamos a Granada porque han sido los premios de la Diputación a premios de sostenibilidad. Como decíamos, el turismo no es precisamente lo más ecológico, pero yo sé que AENA con los aeropuertos, las autoridades portuarias están intentando hacer su mejor para ser más sostenibles. Y todo cuenta. Por eso estos premios de sostenibilidad de Granada son tan importantes, porque han dado premios y reconocimientos a pequeños proyectos que de verdad tienen mucho que decir. Por ejemplo, le reconocieron a Benalúa y al pueblo de Otura por poner de forma transversal la preocupación medioambiental en sus planes de ordenación, intentar hacer cambiar las luces eléctricas a luces de LED.
También dieron premio a alguna asociación por plantar árboles, que bueno, todo eso son pequeños proyectos que de verdad cuentan y yo creo que son para reconocerlos, para nombrarlos, para darle la enhorabuena. ¿Algún premio en especial así que quieras destacar a modo Pues, de cierre ya de broche del día de hoy de medio ambiente? Pues el que más me interesó fue el que le dieron a los del Colegio de Ave María Casa de Madre, por un proyecto de gatos asilvestrados. Anda. En el que allí en el valle a los pies de la Alhambra vieron que había muchos más gatos y mucho menos biodiversidad. Y es que, aunque parezca mentira, y esto hay que recordarlo, los gatos son unos asesinos. Son unos encantadores, monos, graciosos, pero son unos asesinos de biodiversidad. Entonces, esta gente lo que hicieron fue crear un santuario de gatos que los castraban, los tenían ahí cuidados, pero evitaban que se reproducieran. Recuerdo que en verano hubo un conflicto, había una discusión de los gatos, cómo se tenía que controlar esas manadas de gatos salvajes, asilvestrados. Claro. Lo mejor yo creo que es castrarlos e intentar controlar la población. Oye, qué bueno esos chavales del colegio Ave María de Granada que están haciendo eso ya desde bien jóvenes, desde bien pequeños, los niños y las niñas andaluces comprometidos con el medio ambiente. Juan, muchísimas gracias por hablarnos de todas estas noticias interesantes que nos conciernen a todos como sociedad y que ayudan a hacer un poquito más de conciencia. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días, si te parece. En 15 días, entonces. Miren, ahora vamos a hablar de otra cita que tenemos esta tarde. Empezábamos hablando